Hola, bienvenidos a la clase de soplos cardíacos en pediatría. Los soplos son indudablemente un motivo de consulta bastante frecuente, tanto a cardiólogos, a pediatras y a médicos que atienden niños y que generan una gran ansiedad cuando se hace el diagnóstico, principalmente en los padres y cuidadores de los pacientes. Así que se hace de todo necesario dar algunas pautas de identificación de cuáles son los soplos que a nosotros nos interesa que sean correctamente derivados y que podamos definir cuáles son los que van a redundar en alguna patología o bien son los llamados soplos inocentes. Así que nuestro objetivo de la clase de hoy es ver en pocas palabras, en grandes conceptos, cuáles son aquellos soplos que no pueden dejar de ser referidos hacia un especialista para que continúe su estudio posterior. ¿A qué llamamos soplo? Sepan ustedes que el soplo no es nada más que un sonido que es producido por una vibración auditiva en algunas frecuencias determinadas que resultan del flujo turbulento de la sangre, ya sea en el corazón o en los grandes vasos. Y como les contaba, el soplo es el primer motivo de la derivación a cardiología pediátrica en niños asintomáticos. Lo más frecuente es que a raíz de un control sano o a raíz de alguna enfermedad por la cual acuden a un médico, por distintas razones que vamos a revisar, se encuentra en un paciente completamente asintomático un soplo que gran mayoría de las veces no se asocia a cardiopatía. Lo más frecuente es que eh, en algún momento dicen que todo niño durante su infancia puede tener algún soplo, hasta el 96% de frecuencia en la infancia, y generalmente lo más habitual es que sean preescolares. Eh, como les decía, este es un tema que genera una gran ansiedad familiar, puesto de que en un niño asintomático cae la posibilidad de que exista alguna cardiopatía. Obviamente, la edad de detección del soplo es un elemento que es muy importante a considerar. No es lo mismo encontrar un soplo a los 5 años que encontrar un soplo en un paciente que tiene menos de un mes de vida. Indudablemente que mientras menor sea la edad de pesquisa del soplo, mayor posibilidad es que exista algún tipo de cardiopatía. Y ustedes pueden ver ahí un resumen de los síntomas y signos por los cuales puede presentar a la consulta un paciente con una sospecha de cardiopatía, y los soplos aparecen como uno de los motivos de consulta pesquisables, referidos por los pediatras que auscultan. Sepan ustedes que la circulación sanguínea se hace a través de lo que nosotros denominamos flujos laminares. Y los soplos son la traducción auditiva de los flujos turbulentos cuando se producen estos flujos turbulentos. Y esto obedece a principios físicos que no vale la pena profundizar tanto, pero en, en términos muy simples, lo que ha sido definido como la constante de turbulencia o lo conocido también como el número de Reynolds, que es importante porque es una relación que se establece entre distintos parámetros del sistema cardiovascular y se habla que si sobrepasa ese número, que es 970 más menos 80, sobrepasa los 2000, la posibilidad de que exista un flujo turbulento es mayor que si ese número se mantiene menos de 1000, que es el número de los flujos laminares. Ahora, al ver la ecuación, este número de Reynolds depende tanto del radio como de la velocidad, como de la densidad de la sangre e inversamente proporcional con la viscosidad de la sangre. ¿Y qué es lo que quiere decir acá? La verdad es que si uno ve el sistema vascular, eh, el radio es más o menos constante en las estructuras cardíacas, la densidad de la sangre y la viscosidad también, y lo único que varía en los niños, por ejemplo, en comparación con los adultos, es la velocidad de la sangre, porque, por ejemplo, los niños tienen una frecuencia cardíaca mayor que la de los adultos. Si a esto le sumamos que estos chiquillos tienen además una pared más delgada y la sangre pasa a una mayor velocidad, es mucho más probable que presenten números de Reynolds más altos, y es mucho más probable que aparezcan estos soplos porque se alcanzan la constante para los flujos turbulentos. O sea, por eso se explica que es mucho más frecuente en niños que en adultos la auscultación de los soplos. Un breve recuerdo de dónde auscultamos estos soplos. Ustedes pueden ver
En la imagen de la derecha, los 4 focos clásicos de ocultación: el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal derecho; el foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo; el foco tricuspidio, que es más bien paraesternal izquierdo; y el foco mitrálico, recuerden siempre que es hacia el ápex del corazón, un poco por debajo de la mamila izquierda. Pero existen áreas por donde se irradian los sonidos patológicos, los soplos. Y tenemos el área aórtica, que vean ustedes la irradiación que tiene hacia el cuello, lo vamos a ver en algún soplo que se oculta de la aorta. El área pulmonar, que fíjense cómo se irradia hacia abajo, tocando al área tricuspidia. El área tricuspidia, que es más bien una zona más bien redonda que compromete el esternón y hacia el lado derecho. Y el área mitral, que claramente es hacia el ápex y hacia la axila. Entonces recordar esas áreas de ocultación nos va a ayudar también, nos va a colaborar en ver qué tipo de soplo estamos ocultando. Lo principal, y por lo que vienen los papás y lo que ustedes deben definir, es si el soplo es inocente o patológico. La verdad es que hay una serie de pautas, pero nunca olviden que un soplo inocente siempre, siempre tiene que ir acompañado de un resto de un examen físico absolutamente normal. Cualquier anormalidad que ustedes pesquisen ya tiene que hacer sospechar de que existe una posibilidad mayor de que el soplo auscultado no sea de los llamados inocentes y necesite en algún momento ser evaluado por un especialista. Hecho esto, este análisis, tanto para el soplo inocente como para el soplo patológico, nosotros tenemos que hacer un análisis sistemático de cada ruido que se ausculta, y en ese sentido consideramos que es muy importante estos 7 puntos, que son el tiempo, lo vamos a ver todo en detalle: sistólico, diastólico, o bien si compromete tanto la sístole como el diástole, que es lo que llamamos continuo; la intensidad, una clasificación bastante antigua, pero que todavía tiene su vigencia, y que va desde el grado 1 al grado 6; la morfología del soplo, el cual puede ser sistólico, ya sea de eyección o regurgitación; telesistólico, si es hasta el final de la sístole; o bien proto, meso o proto o mesodiastólico o presistólico; el timbre, si es una de alta, de mediana o de baja intensidad; hacia dónde se irradia, adelantando un poco, los soplos, por ejemplo, de estenosis aórtica, se irradian característicamente hacia el cuello, siguiendo hacia las carótidas; el soplo de la insuficiencia aórtica se irradia hacia la dirección del flujo de la sangre, hacia el ápex, hacia abajo; el soplo de la insuficiencia mitral, que se irradia hacia la axila, siguiendo la dirección del flujo; o el soplo de una comunicación interventricular pequeña, que tiene una irradiación difusa a todos los focos, porque es un soplo que es de tono muy alto. Nos permite saber a qué enfermedad se puede corresponder. Y lo otro son las variaciones con los cambios posturales. Por ejemplo, los soplos que comprometen las cavidades derechas se ocultan mejor con el paciente acostado. Al contrario, cuando nosotros sentamos al paciente, el retorno venoso disminuye, y eso hace que pase menos sangre por el corazón izquierdo. Y al pasar menos sangre por el corazón izquierdo, por ejemplo, las obstrucciones fijas, por ejemplo, una estenosis subaórtica, se ausculta más fuerte, al contrario de los soplos inocentes, que al disminuir, por ejemplo, al sentarlo, va a haber un cambio en su intensidad y va a tender a disminuir o incluso desaparecer. Si podemos hacer también los diagnósticos diferenciales, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hablando un poco del tiempo del soplo, recordemos esta imagen muy básica, que, bueno, el corazón tiene dos estadios, ¿verdad? Uno, un estadio que es el sístole, y otro que es el diástole, ¿verdad? El sístole es la contracción ventricular, y la diástole, que es su relajación, y eso está marcado por el primer y el segundo ruido, que son los principales. Recordemos que el primer ruido, para que se produzca la sístole, tiene que cerrarse las válvulas auriculoventriculares, y tienen que abrirse las válvulas pulmonares y la válvula aórtica, y ese espacio que queda con las válvulas sigmoideas abiertas es la sístole, hasta que se produce lo inverso, ¿verdad? El cierre de las válvulas sigmoideas y la apertura de las válvulas auriculoventriculares, que va a marcar el inicio del segundo tiempo, que es la diástole, ¿verdad? Recuerden que el segundo ruido tiene dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar.
el primer ruido, si bien es cierto, tiene varios componentes, son tan juntos que el oído humano los escucha como un ruido único. Por eso es que se dibuja como uno solo. Entonces, dependiendo de ese tiempo, vamos a poder clasificar dónde se produce estos soplos. Un tip para poder certificar si estos soplos son sistólicos o diastólicos, principalmente cuando uno comienza en esto de la auscultación, es auscultar con una mano colocada tomando el pulso radial del paciente. Eso más o menos nos puede ayudar a orientarnos en qué tiempo estamos escuchando el soplo, sobre todo cuando estamos, como digo, empezando en la auscultación. En el año 1933, Levin hace una clasificación de la intensidad del soplo. Yo sé que hay muchas variaciones en relación a, a los distintos grados, pero hay un cierto consenso de que estos son los 6 grados principales que nos ayudan a diferenciar un soplo. Y tiene su importancia porque la verdad uno siempre tiene la tendencia a decir que si uno oculta un soplo es porque es un soplo de alto grado, pero no siempre es así. Créanme que un oído entrenado puede auscultar un soplo grado 1, que es un soplo muy suave y que no se ausculta a la primera colocación del estetoscopio. A diferencia del grado 2, que ya es un soplo suave y que se puede auscultar rápidamente. Y el grado 3 es un soplo que ya francamente se ausculta, pero que se diferencia del siguiente en que no es acompañado de frémito. Y esto es muy importante porque desde el grado 4 hasta el 6, siempre estos soplos se acompañan de un frémito que se puede palpar. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué los separo, el 1, 2 y 3 del 4, 5 y 6? Porque no existe soplo inocente que tenga una graduación mayor del 3. Es decir, no hay soplos inocentes 4, 5, 6. El 4, 5 y 6 siempre son soplos patológicos. Dicho de otra manera, un soplo que se palpa frémito es patológico hasta que no se muestre lo contrario. El grado 4 es un soplo muy parecido al 3, pero a diferencia de este tiene frémito. El grado 5 es tan intenso que uno podría ocultarlo solamente con el borde del estetoscopio, y el 6 ya separando, francamente, el estetoscopio separándolo de la pared torácica y se ausculta igual. No son los más frecuentes, habitualmente un soplo patológico está ahí entre el 3 y el 4, pero recuerden siempre lo que yo les digo, que siempre los soplos patológicos, perdón, siempre los soplos que son 4, 5 y 6 son patológicos, no existen soplos inocentes que se acompañen de frémito. Hablando un poco del timbre y de la frecuencia del soplo, en cuanto al timbre, hay timbres que son bastante característicos, pueden ser vibratorios, o algunos lo llaman musical, otros lo llaman como son medio zumbantes, que es característico de un tipo de soplo inocente. Ahora hay otros soplos que son más bien violantes, silbantes, de tono bastante alto, como por ejemplo las CIB musculares chicas, y otros soplos que son más bien ásperos, que son de características rudas, que molestan un poco la auscultación, son característicos de los soplos de la estenosis de las válvulas sigmoides. Las frecuencias altas, recuerden que se ausculta mejor con la campana, esos son los soplos de insuficiencia de las válvulas AB, y las frecuencias bajas, que son más bien graves, que se ocultan mejor con el diafragma del estetoscopio. Bueno, hablemos un poquito de la clasificación de los soplos, la más fácil de retener en la memoria, es si estos soplos son anorgánicos o son orgánicos. Los soplos anorgánicos, que son inocentes, la verdad es que pueden ser sistólicos, y por favor esto recuérdenlo muy bien, son soplos que pueden ser sistólicos, o bien hay un soplo que puede ser continuo, que puede ser anorgánico, que vamos a ver enseguida. No hay soplo anorgánico que sea diastólico. Por lo tanto, ya tenemos otro tip. Cuando ustedes ausculten el soplo diastólico, eso quiere decir que es un soplo orgánico, que es un soplo patológico y que traduce alguna anomalía hasta que se demuestre lo contrario. Veamos los soplos inocentes que son sistólicos. Estos son la gran mayoría. Hay algunos que dicen que son estos 5 que son los más frecuentes, otros hablan de hasta 7, pero los que me interesa que recuerden son principalmente esos, sobre todo los que están marcados con más azul. Sin duda que el soplo inocente sistólico más frecuente es el llamado soplo de Still, en honor al médico que lo describió,
son alrededor de un 85% de todos los soplos inocentes sistólicos. Se puede presentar a cualquier edad, pero la gran mayoría de las veces se trata de niños entre los 2 y los 8 años, y que, si bien es cierto, no existe una teoría clara de por qué se produce, se ha asociado a que la sangre pasa haciendo vibrar cuerdas tendíneas que están en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y que son normales, ¿no? Es como pulsar cuerdas de una guitarra. Y por eso tienen una característica que son bastante vibratorios y que tienen poca irradiación, si bien se ocultan en el borde externo izquierdo, y lo principal es que cambia con la posición. ¿Cómo cambia con la posición? Como habíamos hablado hace un momento, estando acostado se ausculta en algún grado, generalmente son soplos 2 sectos o 3 sectos, no más que eso, y al sentarlos, al disminuir el retorno venoso, disminuye la cantidad de sangre que pasa por el ventrículo izquierdo, hace retumbar menos estas cuerdas tendíneas, y el soplo disminuye e incluso desaparece cuando uno sienta al niño. Eso son las características de un soplo de Still, el más frecuente lejos, y que hay que transmitir que no traduce ninguna patología y que se le va a ir pasando en la medida que el niño vaya creciendo. Otro soplo inocente bastante típico es el soplo sistólico pulmonar, que generalmente vemos en niños preescolares y que son más bien de tendencia a ser bastante delgados, y que la pared torácica prácticamente toca con el vaso pulmonar, y se produce por turbulencias que se originan en la raíz de la arteria pulmonar. El mismo fenómeno de turbulencia en la raíz de la aorta se aprecia en el soplo sistólico aórtico, si bien es cierto, es más frecuente en niños mayores y en adultos. Otro soplo muy frecuente y que ya es bastante llamativo, sobre todo al momento del control sano en los primeros meses, es el soplo de la estenosis fisiológica de las ramas pulmonares. ¿Qué sucede acá? Las ramas pulmonares tienen un crecimiento, por decirlo así, no tan armónico con el tronco de la arteria pulmonar, y generalmente estas ramas son un poco más pequeñas relativamente al tronco, en relación al tronco. Y solamente hay que darle tiempo, porque esto va a ir creciendo, y en general es un soplo sistólico eyectivo, que es más frecuente en los prematuros, y que va desapareciendo en la medida que se produce el crecimiento del niño. Se irradia, generalmente se oculta en el segundo espacio intercostal izquierdo, y se irradia a ambas axilas, e incluso se puede auscultar en la espalda, pero se va pasando en la medida que, como les decía, el niño va creciendo, y generalmente es raro de auscultarlo después de los 6 a 8 meses de vida. Otro soplo que es bien llamativo es el soplo arterial supraclavicular, que generalmente se produce por turbulencia a nivel de los vasos carotidios, principalmente a nivel carotidio derecho. Se oculta como un soplo sistólico también muy suave, 1 o 2 sectos, pero que es llamativamente mucho mayor a nivel del hueco supraclavicular que a nivel infraclavicular, que nos sirve para diferenciar de otros soplos patológicos. Esos eran los soplos inocentes sistólicos, pero hay soplos inocentes continuos, y puede llamar la atención porque eh, eh, un soplo continuo generalmente a uno asusta, y uno piensa en alguna patología, uno no peca ni venial ante la duda referirlo, porque puede asustar y puede ser muy intenso. Este es el llamado hum o zumbido venoso, que es un soplo que se oculta generalmente entre los 2 y los 8 años también, igual que el soplo de Still, y que se produce por flujo que pasa a través de las yugulares. Es mucho más frecuente a nivel derecho que a nivel izquierdo, se ausculta infra y supraclavicular, y lo más llamativo es que tiene un componente diastólico muy importante, pero este soplo cambia su intensidad con algunas maniobras, como ustedes pueden ver en la figura. Cuando uno ausculta, por ejemplo, en este caso la yugular derecha, y coloca la cabeza hacia el lado izquierdo, el soplo va a tender a aumentar. Viceversa también, si estamos ocultando la yugular izquierda y movemos la cabeza hacia la derecha, el soplo va a tender a aumentar. Y disminuye e incluso desaparece, como ustedes pueden ver en la imagen siguiente, si hacemos una compresión sobre el mismo lado que estamos ocultando. Lógicamente, ahí el retorno venoso va a disminuir, y ese zumbido va a tender a desaparecer, lo que no va a pasar en otros soplos continuos que no son inocentes.
Bueno, dicho esto, entonces, recordemos, tenemos los soplos sistólicos, tenemos los soplos diastólicos y tenemos los soplos continuos. Los soplos sistólicos pueden ser mesosistólicos o eyectivos, o bien pueden ser pansistólicos u holosistólicos, o los de regurgitación. Los diastólicos tenemos tres, ¿verdad? Los de llenado ventricular, tremendamente poco frecuente en pediatría. Los presistólicos, están al final de la diástole, o los de regurgitación, que son indudablemente los más frecuentes que vemos a nivel diastólico, que son los de aórtico, los aórticos y pulmonares, que generalmente son protodiastólicos. Y por último, los soplos continuos, que sus dos principales representantes son el ductus y la fístula arteriovenosa, y también hay algunas cirugías que pueden dejar un soplo continuo que es importante ocultar. Bueno, veamos, fíjense ustedes ahí en verde, pueden ver cómo es el soplo inocente mesosistólico. Generalmente es un soplo que no supera los 3 septos, tiene una morfología un poco mesosistólica, y poco irradiado, como le decíamos, y que en el caso de ser un soplo de Still va a disminuir con la posición sentada. A diferencia, fíjense, de los soplos patológicos sistólicos, que pueden ser holosistólicos o pansistólicos, que es característica de las insuficiencias mitral y de la insuficiencia tricuspidia, pero también es característica de la comunicación interventricular. Como veremos en sucesivas clases, el establecimiento de una comunicación a nivel del septum interventricular favorece el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho durante toda la sístole, lo que hace que tenga esta forma como bien pareja durante la sístole, que se llama holosistólico o pansistólico, y que es bastante diferente, como les digo, a la morfología del soplo inocente mesosistólico. Sí se podría confundir con un soplo mesosistólico o eyectivo de la estenosis aórtica o de la estenosis pulmonar. Generalmente hay algunos otros hallazgos ocultatorios que permiten hacer la diferencia, pero tiene esta forma más bien como en diamante de la estenosis de la válvula sigmoidea, y generalmente su intensidad es mayor y no es raro que encontremos soplos de estenosis pulmonar o estenosis aórtica que tienen frémito, es decir, que son de 4 hacia arriba. Los telesistólicos generalmente son mucho más raros en pediatría y se describe que se debe a la insuficiencia mitral por prolapso de la válvula mitral, mucho, mucho más raro y más difícil de auscultar. Los soplos diastólicos siempre son patológicos, ya tenemos ese tip clarito, y yo les diría que los más frecuentes son los precoces, los protodiastólicos, que son de insuficiencia sigmoidea, insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia de la válvula pulmonar, generalmente una intensidad mayor al inicio y que va disminuyendo a lo largo de la diástole. Y la segunda frecuencia son los tardíos, que son los presistólicos, que son los típicos de estenosis de las válvulas auriculoventriculares, estenosis mitral y estenosis de la válvula tricuspide. Y aquí llegamos a los soplos continuos, que ya habíamos hablado del soplo continuo inocente, que es el zumbido o hum venoso, y los soplos patológicos continuos, que es el ductus. Vean ahí, estos son registros fonocardiográficos donde se puede ver un poco la diferencia del componente diastólico del zumbido venoso, que es mayor que incluso que el componente diastólico del ductus. El ducto arterioso, recuerden que es una formación que se encuentra por fuera del corazón, es una formación que está comunicando la aorta con la arteria pulmonar, y que en el periodo recién nacido funciona, en el periodo fetal funciona bastante bien, pero ya se tiene que cerrar en el periodo recién nacido, y si esto permanece, pues produce un paso de sangre tanto en la sístole como en la diástole, desde la aorta hacia la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque las presiones son mayores en la aorta, por lo tanto va a haber un paso continuo de sangre en sístole y en diástole, desde la aorta hacia la arteria pulmonar, y por eso se ausculta como continuo e incluso englobando el segundo ruido, pasándolo por encima. Bueno, algo ya hemos dicho, pero para reforzarlo un poquitito, con qué se podría confundir un soplo inocente? Un soplo de Still, decíamos que era un sistólico eyectivo, de poca intensidad, de poca irradiación. ¿Con qué se podría confundir? Por ejemplo, con una estenosis subaórtica. Sí, podría ser una estenosis subaórtica, también da un soplo sistólico, pero como ya les dije, aquí la clave es el cambio de posición. Un soplo de Still, al sentarlo, va a disminuir versus la estenosis subaórtica, que va a aumentar
su intensidad. Una comunicación interventricular pequeña también puede dar un soplo parecido, pero la CIB generalmente tiene una mayor irradiación, porque mientras más chico es el hoyito, más fuerza tiene que, más dificultad para el paso de la sangre, por tanto se irradia mucho, y esa CIB tiene un soplo holosistólico, el de estiles eyectivo. El soplo de eyección pulmonar también podría ser confundido con una estenosis subaórtica, pero como les digo, los cambios de posición nos ayudan. Puede ser confundido con una comunicación interauricular. La comunicación interauricular también da un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar, pero la comunicación interauricular se asocia a alteraciones generalmente del segundo ruido, así que eso nos ayuda para diferenciarlo. La eyección pulmonar también se podría confundir con un soplo de estenosis pulmonar, por ejemplo, pero la estenosis pulmonar también va con alteraciones del primer ruido que nos permiten hacer la diferencia. Un soplo inocente supraclavicular también se puede confundir con una estenosis pulmonar o una estenosis aórtica, pero el supraclavicular tiene el resto del examen físico absolutamente normal, lo que también permite hacer la diferencia con una coartación aórtica, por ejemplo, que también podría tener un soplo que va hacia el hueco supraclavicular, pero la coartación aórtica, que es otra patología que vamos a ver, generalmente va con presiones diferenciales alteradas y va con pulsos femorales disminuidos. Y el hum venoso, que es su gran diagnóstico diferencial, son los otros soplos continuos como el ductus y la fístula arteriovenosa. ¿Por qué les decimos todo esto? Porque con el puro examen físico en un oído, ya que tiene un cierto entrenamiento, se puede hacer con precisión la diferencia entre un soplo sistólico, entre un soplo inocente y un soplo patológico. Pero ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Qué es lo que hay que referir? ¿Cuándo debemos pensar que estos soplos son sospechosos? De partida, lo más fácil, todo soplo diastólico es patológico. Yo les diría que todo soplo holosistólico, un soplo holosistólico que tiene una morfología pareja durante toda la sístole también tienen que derivar. Los soplos sistólicos tardíos, tremendamente poco frecuente, pero si encuentran un soplo sistólico del final de la sístole, eso es patológico también. Soplo muy intenso, por supuesto, 4, 5 y 6, 6 de 6, todos esos tienen que ser referidos como soplos sospechosos. Los soplos continuos, puede ser un hum venoso, pero también puede ser un ductus, por lo tanto, no es pecado enviar un soplo continuo. Y recordar que cualquier alteración al examen físico, sobre todo, o sea, hay síndrome asociado, tiene que ser referido porque eso debemos de tener la obligación de, en forma exhaustiva, descartar que no haya alguna patología. Por lo tanto, ¿todo soplo se tiene que referir a un especialista? No, sobre todo cuando no se cumplen estos criterios. Y fíjense, como para tener una mayor tranquilidad, esto es un estudio muy antiguo, pero fíjense la pregunta que se hacían estos doctores, si era necesario algún tipo de examen de laboratorio para cuando tenemos el hallazgo de un soplo que nosotros catalogamos como inocente o que nosotros catalogamos como patológico. Veamos cómo discrimina la ocultación como herramienta para diagnosticar estos soplos. Fíjese que se diagnosticó soplo inocente al examen físico en 109 pacientes y el electrocardiograma la verdad es que no cambió la conducta si era inocente o patológico. 52 de estos niños se dijo que eran patológicos. Al ser sometido al electrocardiograma, como les digo, no hubo ningún cambio. Pero al hacer la ecografía, fíjense que de estos 109 pacientes que se les catalogó como inocentes, en 107 se reafirmó el diagnóstico, es decir, no se encontró patología y se catalogaron como soplos inocentes y con un corazón estructuralmente normal. Y en solo 2 pacientes se encontró alguna patología. Ya eso ya marca mucho, o sea, la discriminación que hace el examinador en cuanto a su ocultación es muy alta. Si uno dice que es inocente, lo más probable es que sea inocente el término del estudio. Pero esto se reafirma aún más al ver cuáles eran los casos que resultaron ser patológicos a pesar de que los doctores decían que era inocente. Y esos 2 casos, fíjense, eran una comunicación interventricular pequeña, es decir, que no tiene una traducción en alguna conducta terapéutica distinta, no, esos pacientes no los vamos a operar ni les vamos a dejar medicamentos, y
una comunicación intraauricular pequeña, que también no tiene ningún cambio en la conducta terapéutica. Es decir, incluso diciendo que son patológicos, lo más probable es que esa patología sean patologías leves y que no implican un cambio en la conducta. O sea, el poder discriminador del examen físico y de la ocultación es muy poderoso. Cuando el examen físico dice que es patológico, fíjense, un altísimo porcentaje, la ecografía también dice que es patológica, y en un 10%, a pesar de que nosotros decíamos ocultando que era patológico, resultan ser inocentes. O sea, el examen físico, la ocultación siguen siendo muy importantes e integrando con el resto del examen cardiovascular. Así que calma, cuando ausculten, pregúntense, ordénense en esta clasificación, vean si hay signos que les permitan sospechar una patología y refieran. ¿Por qué? Porque el hallazgo del soplo es tremendamente muy frecuente, es una de las causas más frecuentes de consulta, y lo más raro es que sea patológico. Pero sí consideren que cualquier alteración al examen físico nos va a permitir pensar de que pudiera ser alguna patología, y también la edad. No es lo mismo, como les decía, ocultar un soplo a los 10 años que en los 10 primeros días. A menor edad, mayor posibilidad de que sea patológico. Bien, muchas gracias por la atención. Estaré muy dispuesto a todas sus dudas, a todas sus consultas, y nuevamente agradecido por la oportunidad de entregar estos conceptos. Muchas gracias.